Hey, muy buenas a todos, gente extraña y enferma de YouTube. Sean bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Witblade y en esta ocasión les traigo un video muy interesante sobre esta serie que tengo de hacer solo dungeons rápidamente, ¿ok? Y hago énfasis en el rápido porque busco una build que pueda tener sustain, daño y poder hacer el mapa lo más rápido posible, ¿ok? Puede que esta build no sea de las más baratas porque hay unas builds muy baratas que son 4 plana, 4.1 y cuestan 50k. Esta build va a estar rondando los 200 a 300k, depende de dónde la compres. Y yo sé, puede que hay mucha gente que no se la pueda costear, pero realmente es muy buena y te puede ayudar a hacer un poquito más de silver más rápido en las dungeons solitarias. Recordemos que esta serie la hago en tier 7, no la hago en tier 8 ni en tier 6, la hago en tier 7 para tener una media de las dungeons que hace la gente, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era nuevo solamente hacía tier 7, muchos amigos hacían tier 8 y muchos amigos hacían tier 5 y tier 6, pues más o menos buscaba una media en la cual probar esta build. A mí me fue muy bien, hice 5 dungeons, de las cuales yo las terminé aproximadamente en un tiempo de 6 a 8 minutos, es muy rápida esta build, hace mucho daño en área gracias a la Q, la R, que sería la chaqueta de desechador, y la capa de demonio, que es un daño en área brutal. Tiene mucho sustain, entonces se la hace una build muy buena y equilibrada, que puede hacer una build rápidamente sin ningún problema, ¿ok? Ya les había dicho dos videos anteriores del hacha y del arco que les gustaron mucho, aprecio su ayuda y sus comentarios en la descripción. Si aquí pueden también ayudar para su likeazo o su comentario también serviría mucho. Así que comenzamos con la build, vamos a explicar los conceptos básicos y cómo se va a utilizar esta build. Comenzamos. Bueno chicos, es una información rápida. Yo estoy en Twitch todos los días de un horario de 17 UTC a 20 UTC más o menos. Estoy pegando stream todos los días y te puedes conseguir demasiados premios por ver el stream, que serían los puntos del canal. Aquí puedes ver todo lo que puedes canjear, que comienza desde un premium hasta un mamut, ¿ok? Por 1.000.000 de puntos. Otra cosa que es que hago sorteos todos los días en este canal para viewers y para suscriptores cuando se llega a una meta en específica, y para viewers o para todos podría decirse, lo hago cada 2 o 3 horas para que estén atentos al stream. Muchas gracias por estar viendo esto, sigamos con el video. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es la build, así que se lo voy a decir para que la puedan tener, anótela por favor. Es un bastón natural de druida, sí, un bastón natural de druida, nos va a dar sustain y daño, dado que vamos a tener la segunda Q que nos va a dar daño en área, así que podremos hacer unas pulls de más de 5 o 8 bichos, así que va a estar súper rápido si queremos hacer el mapa fácilmente, ¿ok? Algo más es de que tenemos una pasiva, sí, una pasiva que se activa cuando damos un básico, entonces nos va a dar un daño extra. Otra cosa importante de la segunda W, el segunda W nos va a dar un sustain para los bosses o algunas pulls que se lleguen a complicar. La E, por esto es que uso este bastón, da mucho sustain. Aparte de la W, dado que la W nos puede encarcelar moviéndonos con un área o pegándonos, así que la E va a ser muy importante a la hora de sustain, y sí hay que utilizarla, ¿no? Nos va a dar 800 de vida, dado que tiene dos cargas de 400, así que úsenla bien. Se puede usar mucho en bosses, ¿eh? Y en el mapa casi no se usa, dado que tenemos muy buen sustain con la W y muy buen daño, ¿ok? Vamos a utilizar la segunda pasiva, que es la pasiva de maná. Nos va a dar 5 de maná por cada básico si usamos tier 4. Y es muy bueno, dado que pues vamos a utilizar un Moisac, ¿sí? Vamos a utilizar un Moisac que nos va a dar 12% más de daño físico y mágico, pero va a gastar más maná. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener la pasiva de maná en el bastón. Ok. Por otra parte, en la parte del hábito, vamos a tener el hábito de sectario, que nos va a dar daño a un objetivo, solamente a uno, así que es unitario, así que hay que usarlo muy bien con el enemigo que tenga más vida o algún boss, dado que va a hacer mucho daño al momento de pegarle un boss a un enemigo. Y otra cosa importante es que esto se puede cambiar por el hábito de mago, que da una pasiva más o menos igual, dado que hace el veneno con habilidad a un mob. Entonces, pues es la versión económica, pero mejor el sectario, dado que tiene menos CD y hace más daño. Algo muy importante también es la chaqueta de acechador, dado que va a dar mucho daño en área por sus rayos, realmente hace mucho daño durante 7 segundos, así que hay que utilizarla. Otra cosa muy importante es los zapatos. Podemos usar cualquier zapato porque tiene la pasiva de daño y vida, y aparte tiene la habilidad de sprint vigorizante, que durante unos segundos nos va a dar más velocidad de movimiento, aproximadamente 80%, y nos va a dar 33 DCM, o sea, de reducción de cooldown. Vamos a poner nuestra habilidad más rápido y mucho más fácil. Otra cosa muy importante es la capa. La capa en esta ocasión utilizaremos una capa de demonio, dado que hace mucho más daño en área durante mucho más tiempo que una capa de Deathford, dado que esta capa se queda en el piso y hace más daño, y la capa de Deathford pues solamente hace daño en un segundo. ¿Se puede utilizar la capa de Deathford? Sí,
pero le recomiendo más la de demonio, dado que pues se va a utilizar mucho con la Q que tenemos y se va a complementar muy bien. Bueno chicos, una vez que tenemos la build comprada y el mapa comprado tier 7 en esta ocasión, como siempre se hace, vamos a utilizar el mapa y vamos a ir directamente a la mazmorra. Recordemos siempre utilizar la poción de invisibilidad que nos da el mapa, dado que si llegan a diviar y llegan a perseguirnos, así que hay que usarla para poder hacer estas unions en zona negra, más que nada en el Conqueros. Vamos a entrar y para evitar que esto dure mucho, vamos a estar aquí. Recordemos siempre al momento de entrar a una mazmorra, esperar 90 segundos, o sea, 1 minuto y medio, que es el tiempo que se cierra la mazmorra para que no nos puedan diviar. Y si nos divean, solamente caminaremos hacia afuera, hacia donde está el portal donde entramos, y saldremos sin ningún problema, ¿ok? Por lo que pueden ver aquí, se me olvidó la tortilla. Las tortillas son algo muy importante para tener mucho CD, dado que ya tenemos sustain con la W y la E del bastón, ¿ok? Algo que me gusta hacer a mí y que se ha visto mucho siempre es hacer como un tipo de bolitas. Aquí utilizaremos la R y la Q, que hacen mucho daño, y la capa también la tenemos un poquito en CD, dado que la estoy usando mucho cuando doy básicos. Ya, siempre me gusta a mí hacer esto, hacer este tipo de columnas, o sea, está este conjunto de mobs, o sea, pulls, para matarlos con el rayo del acechador y la Q del bastón natural de druida, ¿ok? Vamos a ir rápidamente con el bufo. Vamos a hacer juntar pulls, les recomiendo siempre juntar pulls y más con ese tipo de builds que hacen daño en área, ¿no? Algo muy importante que tenemos que saber y es que tenemos que usar todas nuestras habilidades mientras estemos aquí en la dungeon, dado que si nos guardamos alguna habilidad estamos perdiendo daño. Y ese daño es muy importante al momento de hacer una build rápida. Si nos guardamos el casco, nos guardamos la R o nos guardamos la Q o alguna habilidad que tengamos ahí, porque se puede limpiar sin eso, perdemos daño, chicos. Así que les recomiendo que siempre usen las habilidades que tengan, aunque digan, no, pero es que no me sirve, no lo necesito. Te puede ayudar a hacer un poquito más rápido a dungeon y debe terminar en 5 minutos, la puedes terminar en 4 minutos y medio, ¿no? Y recuerden siempre juntar los mobs, usar la Q, usar la R al momento y usar la capa, ¿no? Que es el como más fuerte, capa, R y Q. Recordemos que la Q hace daño en área y aparte tiene una pasiva que explota con el básico. Así que recordemos siempre dar básicos y Qs para que este enemigo muera mucho más rápido. Algo que puede que afecte un poquito es de que podemos usar venenos y hacer mucho más rápido los bosses o algunos mobs, como estaba diciendo. Así que recuerden siempre llevar sus pociones de veneno para poder hacer esto. Mientras que yo sigo haciendo este mapa en cámara rápida, quería que me dijeran en los comentarios si quisieran que suba otro arma, dado que me quedan armas, dado que son 14 armas, las cuales pueden utilizar al momento de hacer solo dungeon o cualquier cosita en Albion Online. En este momento llevamos el arco, ya llevamos el hacha y en esta ocasión en el bastón natural. Me quedan 11 armas todavía que puedo hacer un video, pero me gustaría que me dijeran cuál es la que quieren que suba para el siguiente. Puedo subir el arcano, puedo subir la daga, puedo subir también el Chao Caler o el invocador escudo, lo que sean. Puedo subir cualquier arma. Una cosa que también estaba pensando es hacer un video de build baratas que sean eficientes para hacer este tipo de contenido, que sea solo dungeon. Por ejemplo, en el video anterior había un comentario que me decía, Weeble es una build de tier 4 para los nuevitos, ¿no? Sí, podría ser una build de esa que sea económica y que pueda funcionar, pero no va a ser la mejor. Y no te prometería que hiciera la build rápida. Bueno, la mazmorra rápida, disculpen. Pero sí, podrían comprar una build de 50k que funcione más o menos igual que alguna build. Eso para la gente novita, para niveles bajitos, tier 4, tier 5, estaría bien, ¿no? Y lo he estado pensando, así que también podría hacerlo en un siguiente video. Así que díganme en los comentarios qué ustedes piensan sobre eso, ¿no? Aquí estamos en el boss final y como pueden ver está muriendo demasiado rápido. De hecho ya murió. Y realmente tiene mucho daño, mucho sustain. Y me gusta mucho esta build. En esta ocasión no nos dio muy buen loot. Pero igual recuerden que esto es aleatorio. Y entre más dungeons tier 7 o tier 8 hagan, más recompensas van a tener de fama y de silver. Mi nombre es Weeble y espero verlos en mi siguiente video. No olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima. Y recuerden chicos, en zona negra siempre van a utilizar el viaje rápido. Ahí no lo pude utilizar, pero bueno, fue mi error. Espero les haya gustado el video y los veo en Twitch también chicos. Recuerden Agustín todos los días donde se pueden conseguir recompensas, incluso un mamut.